Somos el grupo 6 y venimos a explicar esta resolución número 111 de fecha 11 de junio del año 2020, emanada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, justamente que habla y promueve sobre un amparo, que el amparo se caratula en amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Este grupo está integrado por el que le habla el abogado Néstor Romero, la compañera abogada Karina Rodas, el abogado Gustavo Romero, así como el compañero abogado César David Rolón y la abogada compañera Margarita Rolón, también la abogada y compañera Yanina Ruiz. Para poder explicar esta sentencia debemos de partir de donde nace este cuerpo legal y sus características. Y de fondo de la cuestión está el esquema en sí, en donde debemos citar la SD número 24 del 8 de mayo de 2018, dictada por el juzgado penal número 4, el AI 366 del 11 de mayo del año 2018, dictada por el mismo juzgado, que vendría a ser una aclaratoria, y el acuerdo de sentencia número 30 de 7 de junio del 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal. En el acuerdo de sentencia número 32, dictada por el mismo tribunal, que vendría a ser también una aclaratoria. Y por supuesto también citar la acordada número 1005 del 21 de septiembre de 2015. Entiéndese así, en estas resoluciones citadas son la estructura de dicha resolución a ser estudiada. La Contraloría General de la República ocurre ante la excelentísima Corte Suprema de Justicia a promover acción de inconstitucionalidad contra la resolución dictada en instancias inferiores. De la resolución de lo expuesto aquí, entendiendo a las leyes usadas, llámese artículos, de lo que vale y prevalece, se verifica primeramente la existencia de restricciones legales expresas previamente establecidas por ley a la prohibición de información, en atención a la falta de calificación que implique en ella el legal expresa de las declaraciones juradas como carácter secreto o reservado. Teníamos que ver y colocar a esto bajo el alcance de la ley 5282/14. Ahora bien, el accionante alega tal consideración pues el ordenamiento jurídico nacional contempla un bloque normativo específico que regula dicha información y su publicación y difusión, lo que hace que nos adecuemos a las reglamentaciones de lo dicho el magistrado Diego Coco, no así a lo manifestado en su totalidad en cuanto a argumento. En sentido concordante, bajo tutela de la ley número 5282/14, y en virtud y concordancia con el artículo 28 de la Constitución, la cual garantiza el derecho al acceso a la información pública y a otras leyes reglamentadas, tanto como acordadas, tenemos entonces que las citadas normativas y la general citada más arriba a criterio personal configura un derecho humano fundamental, y estoy absolutamente conforme con el voto del ministro Alberto Martínez Simón por establecerse bajo derecho y justamente acorde a las leyes fundamentales que así lo dicta esta resolución, y el derecho a la vez por adecuarse a las normas pertinentes. Para terminar, a criterio simbólico, comparto y sostengo el criterio que la vía del amparo vendría a ser la vía idónea para este tipo de conflictos, en la cual se le niega algo tan importante como la información a un ciudadano sin razón valedera, la cual está consagrada en la Constitución Madre, en donde está en juego derechos constitucionales legales. Tal derecho fundamental no se le puede negar jamás a nadie.
acceso a la información pública. Desde ya, muchas gracias, profesor y compañeros. Yo soy la abogada Karina Rodas y continuando con el análisis del acuerdo y sentencia 111 de fecha 20 de junio del año 2020, dictado por la Corte Suprema de Justicia en el expediente caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por el señor Carlos Flecha contra la Contraloría General de la República. Voy a dar un breve análisis sobre la postura del voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien manifestó que las sentencias judiciales que han autorizado la publicación de las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios públicos no son inconstitucionales, porque han cumplido con el objeto de todo proceso de amparo, que es la protección de los principios y derechos procesales. El ministro Ramírez Candia señaló que las declaraciones juradas de los funcionarios hace efectivo el principio republicano en su dimensión de publicidad de la conducta de los funcionarios, y en este caso particular de la conducta patrimonial al permitir el conocimiento del origen y evolución de su patrimonio, que es de vital importancia para evaluar la honestidad de los que tienen la obligación de administrar los bienes de la ciudadanía. Permite también efectivizar el derecho del acceso a la información consagrado en el artículo 28 de la Constitución, que reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Esto es de suma relevancia para el sistema democrático del gobierno, porque facilita al dueño del poder político el control de la gestión de sus mandantes. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con el ministro en que los fallos impugnados no son inconstitucionales, sino que se adecuan a los valores de la estructura del Estado paraguayo y al derecho de recibir información de todas las personas. Por otra parte, corresponde señalar que conforme al artículo 556 del Código Procesal Civil, las resoluciones judiciales pueden ser inconstitucionales por dos motivos. La primera es que por sí misma sea contraria a la Constitución, y la segunda, que se hayan fundado en actos normativos contrarios a la Constitución. En este caso no podemos decir que la resolución sea contraria a la Constitución, pues se ajusta a los principios de un Estado republicano y democrático, que se consagra como principio de la estructura del Estado establecido en el artículo 1 de la Constitución. Además, torna operativo el derecho que tiene toda persona para recibir información, que se establece en el artículo 28 de la Constitución. Como ya dije, estoy totalmente de acuerdo con el voto del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, porque en este caso existen los presupuestos para que proceda el amparo, tales como el acto ilegítimo, que consiste en la negativa de proveer información pública, la lesión al derecho de la información, consagrado en el artículo 28 de la Constitución, y la urgencia, que fue justificada en dos fallos en función del agotamiento de la instancia administrativa. Para concluir, quiero resaltar algo que me pareció súper importante, y que es que toda la conducta de los funcionarios debe estar expuesta al público, porque toda conducta interesa a la ciudadanía para el control de la actuación. Con esto quiero dar lugar a otro compañero para que haga el análisis del siguiente voto. Muchas gracias. Soy el abogado Gustavo Romero, y siguiendo con la intervención anterior, me voy a referir al voto del magistrado Dr. Marcos Riera Hampton en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha, acuerdo y sentencia número 111. Analiza como primer punto el artículo 137 de la Constitución, que incorpora al ordenamiento positivo, con jerarquía de primer rango, dos principios fundamentales: el principio de supremacía constitucional y el principio de prelación de las leyes, fundándose este último en el primero, razón por la cual todos los tratados internacionales, las leyes del Congreso y demás disposiciones jurídicas de inferior jerarquía deben hallarse en coherencia con la cláusula
constitucionales. La última parte de la disposición constitucional dice: carecen de validez las disposiciones o actos de autoridades opuestos a lo establecido en esta Constitución. Con respecto a las sentencias judiciales impugnadas, concluye que han sido pronunciadas sobre la base de criterios interpretativos sustentados en argumentos razonables, no pudiendo entenderse que el discurso judicial resulte viciado por dogmatismos, afirmaciones gratuitas o ilógicas. No hay violación del principio de prelación por parte de los órganos juzgadores, como lo sostiene la parte accionante, puesto que al aplicarse las disposiciones contenidas en la Ley número 5282/14, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 137 constitucional. Tampoco ha habido violación del artículo 17 de la Constitución, porque esta disposición legisla sobre los derechos procesales relativos al fuero penal o de cualquier otro que pueda derivarse pena o sanción, que no es el tipo de proceso que se radicó y se resolvió ante los juzgadores de primera y segunda instancia. Tampoco puede considerarse que los juzgadores de las instancias inferiores han violado el artículo 256 de la Constitución, que impone a los jueces el deber de dictar sentencia, fundadas en la misma Constitución y en la ley, porque salvo el vicio al cual se aludirá más adelante, las sentencias han sido convenientemente fundadas en normas jurídicas por los órganos juzgadores que, como se dijo, se basaron las decisiones en criterios interpretativos y argumentos razonables expresados a través de un razonamiento que no tiene vicios de lógica. Obviamente, tampoco se advierte la violación del artículo 7 del Código Civil, sino todo lo contrario. Por último, advierte que las sentencias impugnadas, tanto en la fundamentación como en la parte dispositiva, han quebrantado parcialmente el principio de congruencia, en virtud del cual los órganos judiciales solamente pueden analizar y conceder o desestimar, en su caso, lo que ha sido objeto de petición sin conceder lo que no se pidió o más de lo que ha sido objeto de petición. En la especie se ha incurrido específicamente en una incongruencia del tipo ultra petita, por cuanto que se ha otorgado más de lo que ha sido objeto de petición por parte del accionante del amparo constitucional. Con su voto afirmó que la Corte debe resolver el rechazo de la acción inconstitucional promovida por la parte accionante contra la acordada por improcedente. Segundo, hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante contra la sentencia definitiva número 24 y hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida. Estoy de acuerdo con la postura manifestada por el doctor Marcos Riera Hunter, en razón de que no se visualizan violaciones de normas constitucionales y que cualquier persona que ingresa a la función pública y perciba salario del Estado debe estar sujeta a que se conozcan los datos relacionados con su patrimonio, para que cualquier ciudadano tenga un control y denuncie la existencia de actos de corrupción. Muchas gracias. Bueno, continuando con la opinión de los colegas, yo soy el abogado César David Rolón. Bien sabemos que la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control respecto al orden jurídico de las normas generales que sean contrarias a la ley fundamental o a la Constitución Nacional, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, se trata de una acción promovida por la Contraloría General de la República contra unas resoluciones dictadas en instancias inferiores en el marco del expediente caratulado Amparo Constitucional promovido por Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General y en relación a la acordada número 1005 de la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el procedimiento judicial derivado de la Ley 5282 del libre acceso ciudadano a la información pública y la transparencia gubernamental.
Particularmente concuerdo con las opiniones vertidas por ambos magistrados, es decir, por Valentina Núñez González y Óscar Augusto Paiva Valdovinos. La primera expresa en su fundamento principalmente hacia la no existencia, en el caso que nos ocupa, de las violaciones del debido proceso y las garantías constitucionales. No se advierte ningún acto violatorio de ningún principio constitucional ni legal. Según puede apreciarse, dicha magistrada hace hincapié de que la Contraloría General de la República, con esta acción promovida, pretende convertir a la Corte Suprema de Justicia en una tercera instancia, puesto que de lo planteado surge que la instancia máxima valore el fondo de la cuestión. Comparto su postura en el sentido de que durante el proceso de la acción de amparo promovido, se ha cumplido a cabalidad con el debido proceso. Respecto a las resoluciones que se dictaron en el marco del hecho judicial, fueron debidamente fundadas a base de ley y de la Constitución Nacional vigente. No se constata arbitrariedades ni vicios en ella. Por otro lado, en la acordada 1005, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por el cual reglamenta el procedimiento de una acción de amparo, la cual, según el accionante, colisiona contra la ley fundamental por no reglamentarse por ley. En este caso, en mi opinión, la Contraloría General de la República no está lejos de la verdad, pues la cuestión es clara: disponer que el proceso debe ser reglado por ley. Sin embargo, concuerdo con la magistrada sobre una cuestión puntual que también tiene base constitucional. Me refiero al artículo 45 de la Constitución Nacional del Paraguay, que hace a los derechos y garantías no enunciados, es decir, a falta de ley reglamentaria, no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o alguna garantía. Respecto a este punto, pienso que si no existe una prohibición expresa, la acordada de la Corte en este caso no reúne las condiciones para ser declarada inconstitucional. Conforme puede apreciarse de las opiniones del magistrado Augusto Paiva Valdovinos, tras hacerse un análisis respecto a lo planteado por el accionante, señala claramente que lo debatido radicó en la aplicación de la Ley 5.282 del libre acceso a la información pública sobre un órgano del Estado, en este caso la Contraloría General de la República. Este mismo órgano, en dicho cuerpo normativo, dispone en su artículo 2, inciso E, que la información pública es libre sobre un órgano del Estado, ¿verdad? Una institución del Estado, por lo tanto, la fuente es libre acceso a la información. Por lo tanto, no se puede hablar de ninguna norma constitucional, pues está hecha al amparo de la ley. Yo soy la abogada Margarita Rolón. Justamente a mí me corresponde hablar sobre el voto de la doctora María Carolina Llanes Ocampo, que expone lo que es los extremos. Corresponde analizar los bienes jurídicos involucrados en el acceso por parte de la ciudadanía a la información emanada de fuentes públicas, concretamente a las declaraciones juradas de bienes y rentas de funcionarios públicos y sus implicaciones con los otros derechos individuales de las personas, como es la inviolabilidad del patrimonio documental sin orden judicial. Pero tratándose de bienes protegidos por la Constitución, corresponde analizar el nivel de los intereses en juego en particular y justamente recurrir a una ponderación de los mismos a la luz de modo político-jurídico instruido por la ley. En efecto, cabe recordar que en un sistema democrático republicano como es el que rige al Paraguay, ¿verdad?, ya que la soberanía reside en el pueblo a través del sufragio, según la Constitución Nacional en el artículo número 2 justamente, y elige a sus autoridades y mandatarios a los cuales debe rendir las cuentas correspondientes de sus gestiones y responder personalmente a las infracciones en caso de incurrencia en estos casos. Siendo la publicidad una característica esencial del interés del sistema republicano, el poder se organiza a través de tripartita, erigida sobre los principios de la separación, coordinación, equilibrio y recíproco control, que también lo establece en el artículo 3 de la Constitución Nacional, en donde es del poder público. Entre ellas, las declaraciones juradas de bienes y rentas
y juntamente con la relación de cuentas constituye una herramienta o la herramienta, en este caso, por excelencia para evitar el mal manejo de la corrupción o lo que sería el desborde en el ejercicio de las mismas. Es un derecho y un deber, dicen. Es un derecho justamente porque el pueblo es el que le elige a ellos a través de lo que sería del voto, ¿verdad? Entonces debe conocer el patrimonio de lo que sería de los mandatarios, en este caso de las autoridades y los mandatarios, y en quienes se ha depositado la confianza. Por eso dice que es un deber de los mandatarios de rendir veraz y oportunamente dichos reportes sobre la gestión que hace. También que está en la Constitución Nacional, en el artículo 28 justamente, que habla sobre el derecho a la información. Los gobernantes y los funcionarios deben someterse, dice, a la inspección pública. Deben explicar y justificar sus actos y deben ser supeditadas a sanciones en caso de incurrir a la falta o la ilegalidad. Para esas democracias ponen en marcha instituciones, ¿verdad? Que en este caso son las encargadas justamente de dar información en manos del gobierno por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Hasta la renovación de los que serían los gobernantes a través del voto, desde la implementación de contralorías administrativas que han de hacer la incorrección o la corrección o la sanción pertinente en este caso. Por eso también hace una mención de lo que sería la ley número 5854/14, que establece que la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras atribuciones asignadas al servicio de la República del Paraguay. En este caso, por ejemplo, la doctora María Carolina Llanes, su voto fue la de rechazar justamente la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra las resoluciones y acordadas referidas. En lo personal, mi opinión, estoy de acuerdo con ella, ya que se ajusta justamente a derecho en razón de que la ley de información atañe netamente a los funcionarios públicos, ya que el contrato social que ellos celebran en el momento de ingresar a la función pública, se han establecido potestades y atribuciones, ¿verdad? Y obligaciones a los mandatarios, autoridades y funcionarios justamente, que necesariamente deben de ser controladas por los órganos de control que es la ciudadanía para que justamente se efectivice dicho pacto republicano. Es mi opinión en lo personal, lo que sería referente al voto de la doctora María Carolina Llanes. De mi parte, muchas gracias. Me corresponde hablar sobre el voto de la magistrada Mercedes Bonjimini. En el presente caso se ha planteado aquí la inconstitucionalidad de un acuerdo y sentencia dictada en el marco del procedimiento de amparo dirigido a obtener la información pública conforme a la Ley 5282 del año 2014, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. La inconstitucionalidad intenta alcanzar el fallo que ha hecho lugar al amparo como la acordada 1005 del año 2015. En primer lugar, debemos de entender que la acordada 1005 del año 2015 establece procedimientos generales para atender los casos jurisdiccionalizados del requerimiento de la información pública. En este punto, podemos observar que el accionante es la Contraloría General de la República, repartición de derecho público creada por la ley. No ha dispuesto ni discutido en su momento la vía que se ha empleado para su tramitación y resolución de la litis, originando el pedido de la información incoado contra dicha entidad. En el expediente de amparo, la magistrada entiende que la vía correcta para incoar un pedido de información pública denegada por la entidad es precisamente el amparo constitucional, como ya se había resuelto o expuesto en fallos anteriores por dicha magistrada. La magistrada ha llegado a la conclusión de la inconstitucionalidad parcial de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta las leyes que contempla el derecho a la información pública, en los cuales se puede individualizar varios conceptos que la información pública de datos públicos y privados. Cabe señalar que para la ejecución de la sentencia de amparo habrá de presentar de suyo y conforme con lo consignado del presente fallo, ya que la resolución impugnada
presenta ciertas dificultades e imperfecciones notadas en el mismo en relación a personas cuyos derechos son afectados. Desde mi punto de vista, concuerdo con la magistrada en su voto, ya que se ha reunido conforme a todo lo expuesto, muchas razones considerables para que sea el voto de la